Nosotros, en la carta de Colosenses, previo a este pasaje, Pablo hace una exposición de la supremacía de Cristo. Yo no sé si ustedes recuerdan, Pablo dice que Cristo es el creador, que Él es el sustentador, y luego él termina diciendo en esa sección de la carta que Cristo es el que reconcilia todas las cosas. Y en el versículo 23, luego de que Pablo ha hecho toda esa exposición de la grandeza de Cristo, de su supremacía, él termina diciendo en el verso 23, un versículo antes del que les leí, él les dice que él reconciliará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, dice Pablo. Él va a reconciliarlos con el Padre a través de su sangre si ustedes permanecen en el evangelio. Entonces él dice, ¿cuál evangelio? El que fue proclamado debajo del cielo, del cual Pablo, dice él, fui hecho ministro. Entonces Pablo menciona, antes de entrar a nuestro texto, que él fue hecho un ministro del evangelio. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra ministro, pudiéramos estarla asociando a lo que donde normalmente la escuchamos, quizá que es en nuestro contexto político, ¿verdad? Nosotros en nuestro país tenemos ministros. Son personas muy importantes, con un cargo oficial del gobierno, bien, de mucho prestigio, que tienen mucho poder, de hecho, porque ellos mismos emiten decretos que el país debe cumplir. Ellos legislan de alguna manera. Son, por decirlo así, la élite del gobierno. Por lo que es normal que los ministros en este contexto vistan con ropa costosa, no vivan en cualquier lugar, vivan en barrios de alto estrato, tengan escoltas, camionetas blindadas, de hecho, y salarios altos. Eso es normal. Es lógico conforme a su posición dentro del gobierno. Sin embargo, la palabra que usa Pablo en la carta, cuando él dice que él fue hecho ministro del evangelio, él usa la palabra diácono. Y yo no sé si a ustedes les suena familiar esa palabra. Él dice, yo fui hecho un diácono del evangelio. La palabra diácono que Pablo quiere usar aquí para dar y que se ha traducido como ministro, también se traduce como un servidor, Así que, como veremos, ser un ministro del evangelio, que es lo que Pablo dice que él fue hecho, no tiene nada que ver ni con camionetas blindadas, ni con escoltas de seguridad, ni con ropa costosa o con un poder de legislar. No tiene nada que ver con eso. En nuestro texto para hoy, si bien Pablo está hablando de sí mismo como un ministro, este pasaje no está aquí para que conozcamos más la vida de Pablo, quién era él, sino que está aquí presentándonos una verdad que trasciende al mismo Pablo. Y es lo que significa ser un ministro fiel, que es como se llama este sermón. Y esto es muy importante para nosotros hoy, porque es posible que varios de los que están aquí, inclusive muchos, tengan una idea del ministerio distorsionada por iglesias que se confiesan cristianas, por ministros que realmente no lo son o por lo que vemos en el mundo. Entonces, sí, el mundo influencia nuestra manera de ver la iglesia, entonces vamos a esperar de los ministros algo que quizá no es lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Así que es necesario para nosotros también este texto donde Pablo menciona que es ser un ministro fiel. Y es mi ruego que a través de este pasaje nosotros seamos instruidos como iglesia, pero inclusive también a aquellos que han sido ya hechos ministros del evangelio o que aspiran a ser ministros del evangelio. También el Señor hable al corazón de cada uno de ellos y nos afirme en su verdad. Y lo que veremos en primer lugar, que es nuestro primer punto del sermón, es que un ministro fiel sirve al cuerpo de Cristo. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice Pablo, ahora me alegro en mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada
para beneficio de ustedes. Pablo inicia mencionando algo que parece ilógico. Él dice que se alegra de los sufrimientos que está padeciendo por la iglesia. En el momento en que escribió esta carta, Pablo estaba preso. Estaba preso por causa de la predicación del evangelio, no porque haya cometido un delito, no porque haya robado o haya cometido asesinato o algo por el estilo. Pablo estaba preso por predicar el evangelio, y esto lo sabemos porque al final de su carta él pide a los colosenses, eso está en el capítulo 4 al final, 4:3 y 4:18, él menciona 2 veces esa situación. Él dice: oren por mí, para que Dios abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Él dice: oren por mí para que yo pueda seguir predicando a Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Y al final él se despide diciendo: oigan, acuérdense de mis cadenas. Pablo estaba preso. Y es posible, muchos comentaristas y estudiosos coinciden en que probablemente él no estaba en un calabozo, sino que estaba en unas mejores condiciones. Igual estaba encarcelado, pero estaba custodiado en una casa con un soldado al lado de él todo el tiempo. Tenía cierta libertad para enviar y recibir cartas. Y eso, de hecho, esta carta la escribió en prisión, así como otras cartas. Entonces, no estaba, digamos, en condiciones paupérrimas, pero estaba preso. Finalmente, estar preso es estar preso. No tenía la libertad que nosotros hoy tenemos, y creo que ninguno, a pesar de que no estaba en una mazmorra, quisiera estar en las condiciones en las que estaba Pablo al escribir esta carta. Sin embargo, Pablo dice que él se alegra de sus sufrimientos. ¿Será que Pablo es un masoquista y disfruta sufrir? Definitivamente no. Y vamos a ver esto por qué. Lo que vemos en su carta y en el resto del testimonio de sus cartas es que Pablo tenía una perspectiva correcta del sufrimiento, y por eso él se podía alegrar. Y si nosotros tenemos buena memoria, porque seguramente el pasaje que ahorita yo les leeré, ustedes lo van a recordar, deberíamos tener la misma perspectiva de Pablo. Miren lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados, gozosos, alegres, dichosos. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal en contra de ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, dice el Señor, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pablo tenía esto aquí, por eso él estaba contento, porque su sufrimiento provenía de la causa de Cristo. Él no estaba preso por su propia criminalidad, sino por predicar a Cristo, y por eso él estaba contento. Se alegraba en su sufrimiento por la iglesia. Los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, vivían su sufrimiento por Cristo de una manera que para nosotros hoy es impensable. Muchos no podrían comprenderlo. En una ocasión arrestaron a los apóstoles, estaba Pedro y el resto. Arrestaron a los apóstoles porque estaban predicando a Cristo, pero no pudieron encontrar nada con qué condenarlos. Sin embargo, lo que hicieron fue: bueno, vamos a soltarlos, pero antes vamos a azotarlos. Vamos a azotarlos, porque no tenían ningún argumento. Sin embargo, quisieron azotarlo. ¿Cómo te parece? ¿Y sabes qué pasó? Dice el texto, eso está en Hechos 5. Los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Ellos estaban contentos. Nos latigaron. Hemos sido contados como dignos de sufrir por causa de su nombre. Estaban contentos de haber sufrido por eso. Yo creo que ellos también tenían presente las bienaventuranzas que el Señor les predicó. Regocíjense cuando esto pase, cuando los traten mal por mi nombre. Su recompensa es grande en los cielos. Ellos están diciendo: ay, sí, ya estamos ahí. Ya nos están pegando por el Señor. Gloria a Dios. Estaban alegres, rojos pero alegres. Y yo quiero que pienses en un momento en tu propia vida. ¿Has experimentado sufrimiento en este mundo por causa de tu fe en Cristo?
¿Has tomado decisiones dolorosas por amor al Señor? ¿Has sido insultado, quizás calumniado, despreciado inclusive por causa del nombre del Señor? Mira, hermano, si tú no recuerdas la última vez que experimentaste sufrimiento por la causa del Señor, hay algo que no cuadra. La matemática no da ahí. Puede ser que estés tan adaptado a este mundo que todo lo que haces se ajusta de manera perfecta al mundo, su manera de pensar, tu manera de vivir, y que por eso claramente no vas a sufrir. Si tú estás ajustado a este mundo, tú no vas a sufrir. ¿Y sabes qué? Es posible que quizá tú no seas un cristiano después de todo. Miren lo que dijo Jesús en Juan 15. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. O sea que la marca de un cristiano es la persecución y el odio del mundo, porque no es que no somos del mundo. Así que si eso no está ocurriendo, revisa. La matemática no da. Revisa si realmente eres un creyente. Porque si eres un creyente, si tú eres un creyente verdadero, así te hayas convertido ayer, ya tú deberías estar sufriendo por el Señor. De alguna manera, en alguna medida, ya hay algo que no te está dejando estar en paz con el mundo. Porque es que vivir en un mundo que no es tu mundo no te debe dar comodidad. Te debe traer sufrimiento por la causa del nombre. Y si tú llegas a la conclusión haciendo esta revisión de que, oye, todo está como bien, como que a mí nada me causa molestia, a mí nada me causa aflicción, las injusticias, no, todo esto es normal, el pecado lo veo, no, eso es normal. Si tú revisando te llegas a la conclusión de que realmente tú no eres un creyente, pues corre a Cristo. Quizás alguna vez confesaste serlo, pero tu vida no ha dado frutos verdaderos. Probablemente no lo seas, pero tienes la oportunidad hoy de correr a Cristo, de evaluar tu fe, de pedirle que te dé un arrepentimiento verdadero, de que cambie tu corazón para que realmente haya frutos de tu fe y puedas estar seguro de que eres del Señor. Ahora bien, hay otra opción si tú no estás sufriendo. Quizás seas un cristiano, como dicen algunos, un cristiano de la secreta. Los únicos que saben que eres cristiano son los hermanos aquí en la iglesia que cuando te congregas. Dicen, debe ser cristiano porque viene, ¿verdad? Fuera de aquí, no das testimonio de Cristo y quizás te portes bien, inclusive seas un buen cristiano en el sentido de que no haces el mal al otro y te portas bien. Pero nadie sabe que eres cristiano. No oras ni siquiera en la hora del almuerzo para bendecir los alimentos cuando compartes con la oficina, con tus compañeros de oficina. No hablas de Cristo. Eres un cristiano de bajo perfil, low profile. Mira, si ese es tu caso y tú eres de verdad un cristiano, porque pueden haber de esos casos aquí. Pero si ese es tu caso, mira, no hay ninguna razón para que escondas tu fe. Es lo más maravilloso que te ha pasado. Además, tú eres un embajador de esa fe. Tú eres un embajador de ese rey. Y los embajadores no andan escondiendo la credencial. Al contrario, la sacan. Se sienten, ¿me entiendes? Se sienten orgullosos, por decirlo de esa manera, de ser dignos de llevar el nombre de Cristo. Ah, que te trae problemas en el trabajo. Gloria a Dios. Ah, que te trae problemas en tu casa. Gloria a Dios. Regocíjense. Regocíjense y alégrense. Cuando por causa del nombre sean maltratados, humillados, te echen del trabajo. Gloria a Dios. Ponte contento. Me echaron porque soy cristiano. Gloria a Dios. Vamos a comprar un pastel y celebramos. Eso es lo que nos dice el Señor.
Ese es el sufrimiento que se recibe con alegría. No me echaron porque me robé la caja menor. No, hermano, arrepiéntete, arrepiéntete. No, pero me echaron porque no decidí ceder en un tema que para mí era pecar contra el Señor. Y perdí mi trabajo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una fiesta. No hay plata, no importa. La hacemos sin pudín. Pero vamos a regocijarnos porque este sufrimiento debe traer alegría a nosotros, que seamos tenidos por dignos de ser maltratados en el nombre del Señor. Vale la pena ser considerado digno de sufrir afrenta. No importa si por causa de esto tu familia te desaprueba, tus amigos no te invitan más a sus compartires. Si pierdes tu trabajo, si pasa lo que pasa, si pierdes una relación, si pierdes cosas materiales, hermano, adelante. Ese sufrimiento debería traer en ti alegría. Y si hay hermanos aquí que en este momento están experimentando algún tipo de sufrimiento intenso quizá, por causa del nombre de Cristo, lo mismo, regocíjate y alégrate porque tu recompensa es grande en el cielo. Ese sufrimiento no se compara, dice Pedro, a la gloria venidera. No se compara en nada. Además que es temporal. Y las promesas del Señor no se acaban. Así que cuando tú haces la cuenta, la matemática está a tu favor si eres un creyente. Tu sufrimiento por Cristo es una evidencia de que eres de Cristo y ese es un honor que no merecemos. Así que no te desanimes, que las dudas y las circunstancias no te lleven a creer que tus sufrimientos no tienen ningún sentido, no tienen ningún valor, no tienes que pasar por ahí. Si el Señor quiere que pases por ahí, pásalo y disfrútalo. Regocíjate en el Señor. Y también quiero dirigir unas palabras en este momento a los pastores de esta iglesia. Ustedes lo conocen la mayoría. O a los que aspiran a ser pastores en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, pero quiero localizarlo aquí. Ser un ministro del evangelio no es una carrera, no es un ascenso en la carrera cristiana. No es como que, bueno, aquí uno llega siendo un asistente, un cristiano normal, y cuando llegamos a ser pastor ya cumplimos, alcanzamos nuestro sueño cristiano. No, ser un ministro del evangelio no es un ascenso en la carrera cristiana donde recibes un aumento de salario, mejores condiciones, la opción de que puedes usar saco, ¿verdad? En medio del culto y tener una oficina en el local de la iglesia. No es un peldaño en la escala en el que ahora tienes un título que todos deben respetar y honrar. Ahora bien, nosotros sabemos que hay mandatos en la Escritura que piden que honremos y obedezcamos a nuestros pastores. Eso está ahí. Pero esa no debe ser la motivación que nos debe llevar a desear ser un pastor. Es que yo quiero ser pastor para que me honren y me respeten y me obedezcan y me sostengan. No debe ser la motivación. Como enseñó Jesús a sus discípulos cuando les pidieron tener posiciones de honor en el reino. No sé si alguno recuerda ese pasaje. Estaban algunos discípulos y le decían, Señor, en tu reino, ponme a tu derecha y a mí me pones a la izquierda, por favor. Mira que hemos estado aquí, somos del selecto, ¿no? Del grupo cerrado. El Señor les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Les digo, espérate, que esto en el reino no es así. No es así como ustedes creen. Ser un ministro del evangelio no es ser un ministro de hacienda o de defensa. No, Señor. Esto no funciona así. El Señor les dijo, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, sus diáconos. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La vocación de un ministro fiel es servir, porque eso es lo que vino a hacer el Hijo del Hombre. Él se puso como ejemplo. Este servicio conlleva sufrimiento, tú lo sabes. Porque para servir fielmente debemos morir a nosotros mismos por el bien del otro. Renunciar a nuestros derechos por el bien de los demás.
muchas veces incluye ser calumniado, incluye ser menospreciado, inclusive ser malinterpretado. A veces implicará renunciar a cosas buenas para poder servir mejor. Y probablemente nunca nadie lo va a notar, ni nunca nadie te lo va a agradecer. Pero Pablo le escribió a Timoteo y no paraba de pensar en ese texto preparando el sermón. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: sufre penalidades conmigo, Timoteo. Únete al club. Como buen soldado de Jesucristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Así que, hermanos, pastores y aspirantes a ser pastores, el ministerio implica sufrimiento. Eso viene ahí dado. No consideres que ser pastor va a hacerte tu vida cristiana más fácil. Probablemente no sea todo lo contrario. A veces querrás ser servido por otros como recompensa por tu esfuerzo y no va a pasar. Pero recuerda nuevamente las palabras del Señor al que sirves. El que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese sufrimiento que está incluido en el servicio al Señor, como ministros del Evangelio, no debe producir queja o amargura, sino alegría, como dice Pablo. Ahora me alegro por mis sufrimientos por ustedes. Alegría. Porque lo que estás haciendo por el que vino a servirte y soportó un sufrimiento que tú jamás vas a soportar, ahora te ha honrado haciéndote un ministro de la iglesia. Ningún sufrimiento en el ministerio es mayor al sufrimiento de Cristo. Y Él te ha llamado ahora a sufrir por su pueblo, en una manera que jamás lo experimentarás como Él lo experimentó, pero en el cual ahora compartimos parte de su sufrimiento. Esto es lo que dice Pablo. Voy a leer otra vez el 24 y el 25. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y miren lo que dice él, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahorita vamos a hablar de eso. Él dice, yo hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. Entonces Pablo está diciendo en estos dos versos que él fue hecho ministro conforme a la administración de Dios que le fue dada. Es decir, que Pablo no se hizo ministro a sí mismo. Él fue hecho ministro por Dios. Y además él ha entendido que se le ha encomendado una labor del dueño de todas las cosas, del dueño de la iglesia como administrador. A mí me han delegado una administración. Así que Pablo actuaba no en nombre suyo, sino en nombre del Señor. Él simplemente era un siervo al servicio del pueblo de Dios, encomendado por Dios, quien lo llamó a servir. Pablo dice que los que se benefician de que él haya sido hecho ministro, no es él. ¿Quién se beneficia del ministerio de Pablo? La iglesia. Y es claro, Pablo estaba preso. O sea, Pablo no fue hecho ministro para su propio beneficio. Sí, por causa de ser un ministro del Evangelio estaba preso. Era clarísimo. Por eso él dice que él ha sido hecho ministro para el beneficio de la iglesia. Pero él también dice una expresión ahí. Él dice, yo hago mi parte en mi carne por su cuerpo, por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Esta expresión pudiera generar ciertas complejidades para interpretarse. Pero es importante detenernos y analizarla con cuidado. Voy a repetir lo que él dice. Él dice, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Será que Pablo está tratando de decir que al sacrificio de Cristo le hizo falta algo y que él está completándolo? Miren, hermanos, no. No con mayúscula, negrita, subrayado, Arial bold, grande. No. De hecho, la carta a los colosenses, él está diciendo a los colosenses que no hace falta nada para completar la obra de Cristo. Prácticamente en Colosenses está diciendo Cristo es suficiente.
O sea que Pablo no pudiera estar queriendo decir que él está ayudando a completar el sacrificio de Cristo. Cualquier interpretación que nos lleve a concluir que Pablo o cualquiera de nosotros completa la obra de Cristo, hay que descartarla. Eso es una herejía, eso es mentira, eso no es consistente con ningún versículo de la Biblia. Pablo, como debemos interpretar a Pablo, es que las aflicciones que está completando no es para aportar algo a la obra de justificación de Cristo, sino que son parte de la obra evangelizadora de Cristo. Cristo inició la extensión del reino de Dios, pero Él ascendió al cielo. ¿Y a quién encargó ahora? A su iglesia. ¿Cierto que sí? Entonces, aunque la obra de redentora de Cristo está completa, no se puede añadir nada, ni un milímetro de nada a la obra de Jesús. Este mundo sigue siendo hostil a Cristo. Pero no pueden apedrear a Cristo porque Cristo no está aquí. Entre el mundo, ¿a quién apedrean? A su cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia entonces, como cuerpo de Cristo, es afligida porque el mundo sigue siendo hostil a Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando Saulo, Pablo, antes de convertirse al Señor, Saulo en Hechos, se relata que él era un perseguidor de la iglesia? Un cruel perseguidor, respiraba amenazas contra los cristianos. Y en un momento, camino a Damasco, se le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a Jesús, a la iglesia. Pero es que perseguir a la iglesia es perseguir al Señor. Perseguir y afligir a la iglesia es hacerlo al mismo Cristo. Así que un ministro fiel sirve a la iglesia de Cristo y los sufrimientos que estos conlleven se deben vivir con alegría, sabiendo que al sufrir por servir a la iglesia estamos participando en nuestra carne como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no aportamos ni una lágrima a la cruz. Pero en la encomienda que tenemos de representar a Cristo en este mundo, seremos afligidos. Entonces estamos recibiendo la aflicción que recibiría Cristo en nuestro cuerpo porque somos la iglesia. Y Pablo no solo menciona en este pasaje el sufrimiento por servir a la iglesia, sino que él también va a mencionar que un ministro fiel predica a Cristo. Que este es nuestro segundo punto. Está desde el versículo 25, la segunda parte del verso. Miren lo que dice. Él dice: estoy sufriendo por Cristo y me alegro. Y luego él dice: a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Sigue diciendo Pablo: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Es claro, según este pasaje, para qué fue hecho ministro Pablo. Pablo sabía que su función principal es la predicación de la palabra de Dios. Pablo no fue hecho ministro para otra cosa distinta que predicar la palabra de Dios. Ningún ministro del evangelio tiene libertad para decidir qué es lo que va a decir, qué es lo que va a enseñar. Nada, no puede. No, que, espérate, vamos a ver si nuestra enseñanza, vamos a tomar algunas técnicas avanzadas de psicología que tienen que ver con la superación personal. Vamos a coger lo que está en tendencia, ¿verdad? Y vamos a hacer de esta iglesia gente que se quiera más, para que pueda arrollar en este mundo, ¿verdad? Ser sal, ser luz. ¿No? O ningún ministro podría decir: yo voy a ser un coach de vida. No sé si han escuchado eso. Yo lo he escuchado bastante. Para sacar lo mejor de ti mismo. El tigre que hay en ti. Hombre, ¿sabe que como ministro del evangelio vamos a hacer algo? Vamos a hacer una enseñanza, porque la verdad es que la iglesia está pasando por situaciones económicas difíciles en general. Entonces vamos a hacer una enseñanza. 10 formas de cómo pasar de la escasez a la abundancia en el año 2026. Y así, y así, y así.
Un ministro no tiene esa libertad. Es un administrador de Dios. Él no puede decidir como administrador de Dios, él no puede decir que la enseñanza es suya. Lo que va a predicar no tiene que inventarlo. Ya está escrito, ya está explicado, ya está expuesto, ya está la revelación, ya está aclarado. Un ministro no tiene, en ese sentido no puede ser creativo. ¿Qué vas a inventar? ¿Qué vas a inventar? Pablo dice que él ha sido hecho ministro para predicar la palabra de Dios, punto. Se acabó la discusión. Ya. ¿Y qué significa eso? Pablo lo explica en el mismo pasaje. Él dice, yo fui hecho ministro para explicar el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que se menciona en el texto no tiene que ver con algo esotérico o una cosa así misteriosa. Yo revelaré el secreto de la vida eterna, el agua que está en lo profundo del mar y tal la cosa. Y no es algo de eso, ¿no? Pablo usa la palabra misterio para referirse a una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento y que ahora se ha manifestado plenamente para sus santos. Durante siglos, todo lo concerniente a la salvación de Dios, cómo Dios ofrecería al Salvador, cómo vendría, cómo se llevaría esa promesa a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todo eso que Dios había prometido, su plan de redención, estaba presentado como una sombra a través de la historia del pueblo de Israel, de sus leyes, de sus pactos. Estaba ahí, pero no estaba claro. Era un misterio. Todos estaban esperando a ver cómo es que era la cosa. Y cada generación quizás creía que esa era su generación, pero no. Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Y quién es? ¿Y cómo será? Pero todo eso estaba ahí oculto. Cuando Cristo se hizo hombre y completó su obra, se reveló plenamente el plan de salvación de Dios. Ya no había nada oculto. Todo había sido revelado en su plenitud. La obra de salvación. Ahora, claro, es que sí, en Génesis, en Éxodo, en Números, en Levítico, en Deuteronomio, en Apocalipsis iba a decir yo, en los jueces, en la historia de Ruth, en la historia de Esther. Claro, y ahora está claro, porque la verdad se volvió un hombre. Y ahora todo fue claro. Y Pablo dice, esa es mi misión. Predicar la palabra de Cristo, que es el misterio que había estado oculto, pero que ahora, mira, está expuesto, está manifestado plenamente. El misterio oculto ya no estaba en sombras. Ahora estaba la sustancia misma de todas las cosas, había sido revelada y Pablo fue hecho ministro del Evangelio para enseñar eso. Ya. Ese es su trabajo, esa es su función. Los judíos guardaron celosamente la verdad de Dios. Ellos decían, tenemos la palabra aquí. Somos el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Muchos judíos creían que los gentiles, como tú y como yo, que no somos judíos, a menos de que me equivoque, pero la mayoría de nosotros, por lo menos, los que yo conozco, no son judíos. Creían ellos, decían, no, nosotros somos el pueblo, aquí no entra nadie, tiene que ser judío. Ellos creían que los gentiles estaban excluidos de las promesas de Dios. Pero ahora el misterio se revela. Dice, no. Esto no es solo para los judíos. Cristo habita en el creyente, sea quien sea, judío o gentil. Y no solo es que Él les dice a los gentiles, vengan, únanse al pueblo. No. Dice, yo voy a habitar en ustedes. Entonces es una cosa diferente. El misterio se ha revelado. No es una nacionalización de gentiles al pueblo judío. Es que Cristo, en el que Él cree, por causa del nuevo pacto en su sangre, Él va a habitar en ellos y hacer un nuevo pueblo. Esto es impresionante. Yo me imagino la sorpresa para los judíos, por eso resistían a esto. Porque todavía algunos no entendían. Pero Pablo fue hecho ministro del Evangelio para explicar esto que era inimaginable, escandaloso y glorioso. Dice el texto, a estos, o sea, a los santos, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza
de la gloria. Dios quiso revelarnos eso a los santos, las riquezas de su gloria. ¿Cuál es esa riqueza? Que Cristo habitaría en nosotros. Yo les quiero leer otra vez ese pasaje, pero en otra versión. Nueva traducción viviente. Dice así: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participan de su gloria. Tremendo, hermanos. Tenemos ese privilegio que tenemos nosotros, que vivimos en este preciso momento donde ya no hay que inventar nada, ya todo está claro. Eso es una gracia que ahora tenemos, haber nacido en este momento. Muchos hubieran querido nacer en el Éxodo. No, yo quería ver la zarza ardiente, yo hubiera querido ver la nube y el pan que caía del cielo. No, ahora vivimos en el tiempo donde todo está claro, donde todo está revelado. Y Dios le quiso mostrar las riquezas de su gloria. Cristo habita en ustedes, los gentiles. Es impresionante. Y nosotros a veces no disfrutamos de esa gracia. Miren lo que dijo Pedro en una de sus cartas al respecto. La primera carta de Pedro, el capítulo 1, verso 10. Dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, y yo también, diligentemente inquirieron, averiguaron. Los profetas, ellos estaban dando datos, ¿no? Y daban datos. Pero ellos decían: pero ¿cómo es que va a ser eso? ¿Cómo que va a ser eso? Dice: procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo, y las glorias que surgirían. Dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Los profetas nos estaban sirviendo a nosotros en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Tremendo, ¿no le parece? Los profetas estaban inquiriendo, sabiendo que ellos no se servían a sí mismos, sino a un pueblo que vendría a nosotros, y los ángeles también querían estar como: ¿cómo va a ser eso? Hermano, los profetas investigaron sobre esta salvación, pero no la vieron. Los ángeles anhelan entenderla, pero no la viven. Pero tú estás sentado aquí como un ser humano normal, común y corriente, en Barranquilla, la 74 con 41, y no sé de dónde vives, de dónde vienes, dónde queda tu casa, pero tú vives en la era del misterio revelado. Cristo en ti, eso es un privilegio gigantesco y necesitas disfrutarlo y contemplarlo. Este es el misterio que un ministro fiel ha sido encomendado a predicar. Presentar a la iglesia de Cristo como toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Su tarea es hacer lo que Cristo hizo con los discípulos camino de Emaús, ¿se acuerdan? Que Él les decía que ellos no entendían lo que había pasado y se va con ellos, no lo reconocieron, y Él les dice que comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. No sé si lo sabes, y sobre todo los que tienen poco tiempo visitándonos, pero nosotros tenemos un lema como iglesia. Nosotros tenemos como lema que somos una iglesia centrada en el Evangelio en medio de la ciudad. Y cuando decimos centrados en el Evangelio, nos estamos refiriendo a lo que dice Pablo. Queremos predicar el Evangelio de Cristo, explicar el misterio, la revelación de Cristo, el Evangelio. Queremos cantar el Evangelio de Cristo, donde se canta ese misterio, que ya fue explicado. Queremos vivir conforme al Evangelio de Cristo, porque Cristo está en nosotros, la esperanza de la gloria, y queremos anunciar fuera de este local ese mismo misterio, el Evangelio de Cristo. Hemos entendido por la Escritura que esto es lo que como iglesia debemos hacer. Por lo tanto, eso es lo que esperamos de un ministro fiel en esta iglesia local, los que están y los que vengan.
Y es lo que debería esperarse en cada iglesia del Señor. Que cada domingo el que se ponga aquí nos abra la Escritura y nos muestre a Cristo. Porque en Cristo están las riquezas de la gloria, la seguridad de que participaremos en su gloria. No debemos esperar cada vez que venimos una lista de cómo ser buenas personas, de cómo controlar la grosería, de cómo ser más educados, de cómo manejar mejor el dinero. Necesitamos conocer a Cristo para que transforme nuestras vidas, para que nos haga nuevas personas. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos, eso es lo que debemos exigir de un ministro fiel del Evangelio. Esperamos de un ministro que nos explique el misterio que estaba oculto, que donde se pare me lleve a Cristo. No, que yo no sé cómo sacarlo, ese es tu trabajo. Ahí está Cristo, búscalo. Un predicador, Spurgeon, decía que él de cada pasaje construyó una carretera a Cristo y se encontraba una cerca, la rompía. Era su deseo de presentar a Cristo y ese debe ser el anhelo de todo ministro fiel del Evangelio. Muestra a Cristo. Queremos que el que esté aquí como un ministro fiel dirija nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras emociones a Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Iglesia, si eso no es lo que pasa aquí un domingo, tú tienes el derecho, de hecho, el deber de buscar otro lugar. Porque nosotros necesitamos ver a Cristo. Y si no te están dando a Cristo, no estés aquí. Lo digo con seguridad porque creo que lo hacemos. Estoy convencido, ¿no? Pero es un llamado a que a tu expectativa al estar sentado. Mira, si el predicador lleva 40 minutos y no te ha mostrado a Cristo, que te haga tic-tic el pie, como ella, ¿a qué hora? ¿A qué hora me va a mostrar a Cristo? Que yo lo que vine fue a escuchar y ver el misterio, ¿dónde está la cosa? Sácame a Cristo. No lo saques de debajo del sombrero, sino del pasaje. Porque toda la Escritura apunta a ese misterio. Así es que eso es lo que debemos venir buscando. Que tú salgas el domingo en la mañana diciendo, hoy voy a ver a Cristo. No sé cómo va a ser el pastor, no sé cómo va a ser el predicador, pero yo estoy seguro que hoy voy a ver a Cristo. Y esa expectativa se debe cumplir domingo a domingo. Ahora, Jesús dijo algo, y por eso es que es muy importante esto. Jesús dijo que la vida eterna era conocer a Dios y a su Hijo. Los judíos tenían el libro, los fariseos tenían el libro, pero no estaban viendo a Cristo. Y Jesús les dice, ustedes creen que aquí tienen la vida eterna. Pero si tú no ves a Cristo ahí, no tienes nada. Tienes un libro. Es la palabra de Dios, pero si no te apunta a Cristo, no alcanzarás la vida eterna. Por eso no podemos pedir nada menos que es que nos muestren a Cristo. Y si alguno está aquí y no conoce a Cristo, y quizás hayas venido a la iglesia hoy o hayas estado viniendo con una expectativa de recibir algo que te ayude a solucionar tus problemas, porque tienes muchos problemas, a veces económicos, a veces amorosos, a veces relacionales, a veces legales. O dice, no, yo voy allá porque yo no tengo nada más que hacer el domingo. Y aquí la gente como chévere, hay agua, porque ya no hay café, hay agua. Voy a estar ahí un rato. Mira, te aseguro que vas a salir de aquí sin cumplir tus expectativas. Esto no lo vas a encontrar aquí. No vas a encontrar aquí tips para arreglar tus problemas. Lo siento. Pero espero que salgas de aquí, a pesar de que viniste con esa idea, escuchando sobre Cristo. Que la obra de Cristo, la persona de Cristo se haga boom, más grande en tu cabeza. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que esperamos de un ministro fiel. Esperamos que cuando salgas de aquí hayas podido contemplar que la gracia de Dios que tiene hoy contigo de darte a conocer a Cristo a través de la predicación de este sermón es una cosa que tú no mereces, pero que Dios te la ha querido presentar.
Y que si tú crees en ese mensaje, tú tendrás la esperanza de la gloria. Cristo en ti. Tremendo. ¿Y sabes qué? Si tú crees en Cristo por la predicación de Cristo, esos problemas amorosos, financieros, civiles, legales y demás, se van a ver así chiquiticos enfrente de la grandiosa persona y obra de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Eso te lo puedo garantizar. Lo demás no. Si necesitas plata, busca un amigo. Pero aquí no es. Miren, y hay algo muy importante aquí. Porque ya hemos afirmado que un ministro fiel sirve a la iglesia de Cristo, un ministro fiel predica a Cristo, pero hay algo que se menciona en el texto y que podría ser una de las tareas más descuidadas del ministerio pastoral en la iglesia de hoy. Me refiero a la iglesia en sentido general. Y es que un ministro fiel trabaja por la madurez en Cristo. Miren lo que dice el verso 28. A Él nosotros proclamamos a Cristo, ¿no? Él está hablando de eso. ¿Y qué hace Pablo al proclamar a Cristo? Él dice, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Miren, yo estoy seguro porque conozco muchos, que hay muchos hombres que están dispuestos a servir al cuerpo de Cristo, con buenas intenciones, con una motivación correcta, por amor al Señor, y que se han preparado bien para predicar. Han estudiado y se han preparado y se esfuerzan por preparar buenos sermones. Yo estoy seguro de que hay muchos excelentes predicadores que estarían dispuestos a predicar en cualquier lugar del mundo, en las condiciones que fuera, por amor al Señor. Y seguramente son excelentes y seguramente son mejores predicadores que los que se pasean por este púlpito. Pero un ministro fiel no se limita, a sufrir y a servir a la iglesia o a preparar buenos sermones. Un ministro fiel tiene un compromiso con su Señor de amonestar y enseñar a todas las personas que el Señor le ha encomendado con el fin de presentarlos perfectos en Cristo. Esa es la milla final. Si tú llegaste hasta ahí, todavía no eres un ministro fiel. Esto implica para un ministro instrucción constante, guiar a otros con toda sabiduría, como dice Pablo, a través de las Escrituras, no a través de finanzas para dummies. ¿Qué dice la Escritura sobre las finanzas? ¿Qué dice la Escritura sobre el perdón? Sobre el amor al otro. Pero también implica confrontar a las personas con la realidad de su pecado. Advertirles sobre el juicio venidero y llamarlas al arrepentimiento verdadero. Y sabe algo, no hay maneras de hacer esto fácil. Esta tarea no es fácil. Esta tarea requiere trabajo, dedicación, amor por las personas, entrega, sacrificio. ¿Para qué? Para que esta persona, el ministro, pueda presentarla a Cristo madura, perfecta. La palabra perfecto que dice Pablo aquí, de hecho, significa madurez. Que esté creciendo, que esté madurando, que cada vez sea más íntegra. Ese es el trabajo de un ministro fiel. Es fácil, esto que yo estoy haciendo en un sentido es muy fácil. Ya yo sabía que me tocaba hace rato este pasaje hoy. Tuve mucho tiempo para investigar, preparar, escuchar sermones y organizar algo que fuera bueno en un sentido, ¿verdad? Y estudiar técnicas de oratoria y para tratar de comunicar mi mensaje lo mejor que se pueda. Pero caminar junto a otro y hacerle ver su pecado, instruirle, involucrarme en su vida, eso es difícil. Pero eso es lo que se requiere de un ministro fiel. El objetivo de un ministro fiel no es que sus sermones se escuchen en Spotify o en YouTube. O tener una larga lista de seguidores y monetizar. No. El objetivo de un ministro fiel tampoco es que lo inviten a conferencias o a otras iglesias a predicar.
El objetivo de un ministro fiel es llevar a los creyentes que están bajo su cuidado a la madurez en Cristo, para que crezcan en piedad, para que estén equipados para toda buena obra, para que sus vidas reflejen las verdades de Cristo. Ese es el objetivo. Los pastores de esta iglesia no rendirán cuentas por las visitas de YouTube. No llegaremos al Señor y el Señor dirá, pero a ti nada más te vieron 10. Ajá, ¿y tú qué hiciste? No hiciste ni un blog en internet, no fuiste capaz y tiempo tuviste. El Señor no nos va a pedir cuentas por nuestra influencia digital. Rendiremos cuenta por nuestra fidelidad al tomarnos en serio el trabajo de amonestar y enseñar con toda sabiduría a la iglesia para presentarlos perfectos en Cristo. Por eso vamos a rendir cuenta. Y ese trabajo, con el sacrificio y los sufrimientos que conlleva, es a los que han sido llamados los ministros. Y esto parece como, qué trabajo, qué camello. Esa gente en serio. En verdad hay que ayudarte a madurar. Hombre, está más biche. Se ve así y es que es así. Pero qué bonito lo que dice Pablo. Y no es un trabajo que se produce producto de su propio esfuerzo. El mismo Señor dice, yo me esfuerzo por que el Señor obra poderosamente en mí. Así que Él ha llamado a sus ministros y Él equipa a sus ministros para hacer lo que el ministro fiel tiene que hacer. Llevar a la iglesia a la madurez. Él mismo dará lo que se necesita. Por eso, a pesar de que parezca una tarea donde vamos subiendo una montaña que va de subida en bicicleta y que hay que pedalear y que hay que forzarse, lo podemos hacer con gozo. Porque el resultado es producto de la obra de Dios en el ministro que está usando el Señor para obrar en su iglesia, para llevarlos a donde Él los quiere llevar. Así que ese trabajo se sufre con gozo. Ningún ministro del Evangelio podría servir de manera perfecta. Ninguno. Pablo no pudo servir de manera perfecta. Él era un ministro fiel. Y nosotros conocemos buenos hombres, buenos ministros, fieles, donde vemos reflejados estas cosas. Pero estoy seguro que no son perfectos. Estoy seguro. Yo conozco a uno y sé que no es perfecto. Ando full con él. No. Pero ¿saben qué? Hay uno que sí sirvió, sirve y servirá a su iglesia perfectamente. Es Cristo. Él no es un ministro fiel, Él es el ministro fiel. Cristo mismo es quien llama en servicio a sus ministros y obra con poder en ellos para que trabajen con esfuerzo. Él es el ministro fiel que sirvió a la iglesia hasta el punto de morir por ella y derramar su sangre. ¿Y sabe qué? Dice la Escritura que lo hizo por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? Ver a un pueblo salvado, perfecto en el Señor. Él soportó la cruz, dice, despreciando la vergüenza. ¿Cuál era su meta y su gozo? Que esa gente fuera salvada y que esa gente fuera redimida y estuviera en su gloria, una novia perfecta, sin manchas, sin arrugas. Él es el ministro fiel. Él es el ministro fiel que nos ha dejado su palabra y que se nos ha revelado a través de ella para que alcancemos vida eterna. Él es el ministro fiel que empezó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de su venida. Él oró al Padre por nosotros que creeríamos y Él dijo en su oración, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Él es el ministro fiel. Él es el ministro que nos ha mostrado el misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo es el ministro fiel que ha encomendado su obra en la iglesia en manos de ministros imperfectos, que nunca serán como Él, pero que Él obra en ellos para que sirvan a su iglesia, no perfectamente, pero sí fielmente. Roguemos al Señor para que obre poderosamente en ti y en mí y que nuestro esfuerzo
nuestro trabajo como ministros del Evangelio sea el resultado de un poder que obra en nosotros, del poder de Dios que obra en nosotros, y no el resultado de nuestra sabiduría o de nuestra fuerza. Porque realmente, como ministros del Evangelio, si hacemos el trabajo con nuestra sabiduría y nuestra fuerza, no va a avanzar una baldosa. No sirve de nada. Como ministros del Evangelio podemos descansar en el poder de Dios para poder servir a la iglesia fielmente. Iglesia que estás aquí. Hoy tenemos algo que no se tenía hace mucho. Hoy tenemos acceso a internet, a recursos de todo tipo. Podemos escuchar sermones y enseñanzas de hermanos fieles, ¿verdad? Que traen luz a nuestra vida. Podemos leer buenos libros, artículos en internet, pero ninguno de estos hermanos, por muy excelentes que sean en esa labor, tienen un compromiso con tu vida espiritual. Ninguno. No te conocen. Y si te conocieran, tampoco la tendrían. No tienen la responsabilidad delante de Dios por tu madurez en Cristo. Esa responsabilidad la tienen los pastores de tu iglesia local. Así que a pesar de que los sermones de los predicadores desde este púlpito no logren superar a los que ves en internet, de estos hombres que admiramos inclusive, confía el cuidado de tu alma a los pastores de tu iglesia. El Señor le ha encomendado esa tarea para ti, para el beneficio de la iglesia. Tú necesitas el cuidado de otros para que alcances la madurez en Cristo. Eso no va a pasar digitalmente. Tú no vas a alcanzar la madurez a punta de sermones en YouTube o leyendo artículos de coalición por el Evangelio. La madurez se alcanza andando juntos. Y Dios ha puesto hombres en tu iglesia local, si haces parte de una iglesia local, para que eso pase. La madurez se logra en medio de tus hermanos, siendo pastoreados por ministros fieles del Evangelio, que sirven a la iglesia de Cristo, que predican a Cristo y que trabajan por tu madurez en Cristo. Hermanos, amigos y visitas, este texto nos enseña de manera resumida lo que yo quiero que se lleven hoy. Un ministro fiel tiene el propósito de presentar a todo hombre perfecto en Cristo a través de la predicación del Evangelio. Si usted no se acuerda de más nada hoy, si usted se lleva a esto, usted ha entendido el mensaje. Un ministro fiel tiene el propósito de presentar a todo hombre perfecto en Cristo a través de la proclamación del Evangelio. Eso es lo que debemos esperar de un ministro fiel como iglesia del Señor, y en eso es lo que debes pensar aquellos que aspiran a ser ministros del Señor, pero aquellos que son ministros del Señor. Y lastimosamente, muchos llamados ministros del Evangelio son más parecidos a los ministros que les hablé al inicio. Tienen escoltas, carros de lujo, ropa costosa. Su propósito es beneficiarse de la iglesia y no beneficiar a la iglesia. Buscan comodidad y reconocimiento, predican de todo menos de Cristo. Se esfuerzan y trabajan duro para sí mismos, pero no se esfuerzan por la madurez de su iglesia. Eso es una realidad y no la podemos ocultar. Y es triste. Y por eso como iglesia tenemos que saber qué esperar de un ministro fiel. Así que el Señor bendiga a la iglesia, levante ministros fieles en esta iglesia y en su iglesia en el mundo, y los sostenga para el bien de su iglesia hasta el día que Él regrese. Y por último, para terminar, si sigues aquí sin creer en Cristo, este es mi último disparo. Óyeme bien. Hoy tú has escuchado el misterio revelado. Cristo puede habitar en ti hoy mismo. Hoy mismo. La esperanza de la gloria. Cristo en ustedes. Ve al Señor. No lo deje pasar. Arrepiéntete de tus pecados. Descansa en su obra de salvación. Muchas cosas quizás hoy no entiendas, pero cree
cree en su gracia, cree en su perdón, cree en su sacrificio. Él puede cambiar tu vida para siempre, habitando en ti. Y eso está al alcance de tu arrepentimiento. Vamos a orar.